Luego de la proclamada independencia, comienza la guerra. El líder que gobierna no es hombre pacífico, el civil firmante del acta, sino el del hombre de armas, el hombre fuerte, el caudillo. Llega 1830. La República ha sido liberada del yugo español y sus líderes comienzan a debatirse por la construcción de una república autónoma que exige un centro propio, traducido en la política de estos tiempos como la imposición del caudillo más fuerte. Será a comienzos del siglo XX cuando las circunstancias y el esfuerzo de dos hombres, Castro y Gómez, apacigüen el siglo de guerras y centralicen por completo el poder. Gobernará entonces el gendarme necesario, que implantará una paz necesaria para la modernización del país y que traerá como consecuencia el surgimiento de nuevos líderes civiles que plantearán un proyecto distinto de país y que exigirán una nueva forma de hacer política. Entender el proceso político venezolano del siglo XX pasa necesariamente por detenernos en lo que significó la generación del 28. Hay un punto importante en esa generación del 28 que es su surgimiento desde el punto de vista menos político, en el sentido de que nacen como una oposición a un sistema opresivo, dictatorial, que poco a poco se va consolidando desde el punto de vista de formación política, pero son ellos los que 30 años después ofrecen al país, después de un intento fallido en el trienio Adeco, ofrecen al país modelos novedosos, proyectos nuevos que van a consolidar de alguna manera esa democracia popular, esa democracia de partidos de masa, como llama Caballero, que durará 40 años, aunque claramente 20 con una efectividad mucho mayor que los restantes. La tradición liberal del siglo XIX termina con el gomecismo y comienza, a pesar de que es un intermedio de 10 años, una especie de prórroga hasta que se abre el país a una democracia del voto popular. Lo que hacen es cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer política o de hacer oposición diversa a cualquier levantamiento militar. El golpe fue positivo o negativo, bueno, hay diversas posturas, hay diversos modos. Me parece que no se puede considerar solamente el golpe, sino toda la reacción, el golpe, el gobierno, el modelo que se siguió, el centralismo existente, las formas de comunicación, la integración de los diversos líderes. Eso indudablemente falló. Y al fallar, al hacerse patente la fuerza del partido AD, de alguna u otra manera justifican que los militares vuelvan al poder. En un país que no tenía una verdadera formación democrática política, era muy fácil que la idea de ese caudillo militar todavía perviviese muy cercana en la mente de muchas personas. Segunda parte. Democracia, una nueva forma de hacer política. 1958. Luego de 10 años de dictadura, encabezada por el militar Marcos Pérez Jiménez, se concentrará una alianza, el Pacto de Punto Fijo, una unión entre todos los sectores de la sociedad, encabezada por los partidos políticos ya bien conformados por sus líderes, Betancourt con Acción Democrática, Jovito Villalba con URD y Rafael Caldera con COPEI. Juntos desean construir, a pesar de sus diferencias ideológicas, una nueva república, asentada sobre las bases de la democracia, que le dará fuerzas a las instituciones e intentará despersonalizar la política. Entonces el Pacto de Punto Fijo es el resultado de algo negado. No logramos el candidato de consenso, pero logramos ponernos de acuerdo en algo. Vamos a tener, sí, un gobierno de coalición, sí, vamos a tener unas líneas en las cuales vamos a tener las mismas políticas. Son temas clave del país y ahí vamos a seguir estas líneas. Cosa llamativa. Los que 10 años antes habían peleado a cuchillo, hoy son capaces de poner las armas porque esos líderes civiles comprendieron que lo importante no eran los partidos políticos sino el país. ¿Cuál es el gran resultado del Pacto de Punto Fijo? La consolidación de un sistema democrático a través de partidos políticos con 3 grandes líderes que tienen como misión darle fuerza a las instituciones.
Las instituciones funcionaron. Y esas instituciones que funcionaron son las que después se van a corromper, las que después van a perder esa funcionalidad, que van a tener un contacto de mediación, de intermediación, pero son ellas, las instituciones, las que dan fuerza al sistema. Tercera parte, la desconfianza en la democracia. En el año de 1974 sube Carlos Andrés Pérez al poder. Su deseo por hacer de Venezuela un país moderno de manera acelerada, el derroche de una súbita riqueza que entra por la subida de los precios del petróleo, la corrupción que comienza a cambiar por un nuevo aparato burocrático, traerá como consecuencia una crisis económica que llevará en los siguientes gobiernos a la decadencia acelerada de la democracia. La primera vez que pueden pasar estas cosas, cuando surge el liderazgo de Ciclano Castro, el grupo liberal predominante ve en él la persona encargada de hacer el gran cambio y que eso iba a durar poco. Entonces pensaban que con la llegada de Castro rápidamente lo iban a envolver, el ciclo de violencia, etc., el grupo de liberales como más consolidado y prontamente íbamos a pasar el capítulo. Bueno, prontamente el capítulo duró 8 años para empezar y después su continuador, que fue Gómez, duró 27. Ya llevamos unos cuantos en el sistema acá, con lo cual uno podría pensar que esa idea de que el candidato que ofreciera un castigo a los partidos iba a darse, vamos a decir, era transitoria, no fue transitoria y se ha hecho cada vez más fuerte porque afectaron lo que haya construido la democracia, la institucionalidad. La institucionalidad que había funcionado perfectamente los primeros 15 años empieza a resquebrajarse a partir del gobierno de Carlos Andrés Pérez I, y cuando llega este gobierno se encuentran unas instituciones desprestigiadas, pobres, sin fuerza necesaria y empiezan las modificaciones necesarias para tomar el control absoluto de cada una de ellas. Esto sí es culpa de los partidos, culpa de los líderes y de alguna manera culpa de todos nosotros, porque las quejas no solamente debían haber venido a través del voto castigo, de la abstención. Teníamos que haber acudido a la reforma de las instituciones. Cuando el sistema de política empiezan estos actores como Chávez, pero también como Irene Sáez, pero también como otros que se estaban postulando, cuando empiezan estos actores sueltos a aparecer en el sistema político, ellos de repente encarnan todo el desagrado que se tiene frente a los partidos políticos que estaban corruptos, la corrupción de los partidos corruptos. Entonces, en rechazo al sistema de partidos, se escoge a un factor que es antipartidos, contrapartidos, y que lo sabíamos mucho del principio y otros lo han descubierto más tarde, no es democrático. Entonces, bueno, si fue la sociedad, si fue yo creo que las dos cosas, pues, una sociedad que se acostumbró al bienestar muy fácil. Estos hechos traerán consecuencias políticas que afectarán directamente a los partidos políticos, unos partidos cerrados que no quieren renovarse. Entre los ciudadanos se comenzará a desconfiar de la democracia partidista y a revivir el ideal del gendarme necesario como una posible respuesta a la crisis. Si los villas nos vamos cantando a la luna en un carnaval.